Dios toma acción. Dios actúa. La Biblia nos dice que eso pasó en los días de Noé, y así va a ser en los días antes de la venida de Cristo. La Biblia dice que cuando Sodoma y Gomorra colmaron la copa, Dios actuó. La Biblia dice que cuando Dios vio que Nínive estaba colmando la copa, fue y anunció. A diferencia de todos los demás lugares, Nínive se arrepintió. Y Dios no la destruyó, sino hasta 100 años más tarde, cuando volvieron a sus malos caminos. Pero aún el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, cuando llenaron la copa, Dios destruyó su ciudad amada. Dios no tuvo miramientos. No tuvo miramientos ni aún con su pueblo escogido. La ciudad de Jerusalén, en la cual se invocaba el nombre del único Dios verdadero, fue destruida hasta los cimientos. Dios no tuvo miramiento ni con su pueblo escogido. Ni tampoco va a haber misericordia para los del pueblo escogido hoy en día que no quieran escuchar los mensajes de amonestación de parte de Dios. No te creas que porque nomás porque soy adventista, nomás porque soy cristiano me voy a salvar. Cuidado, porque si estamos violando las leyes de Dios, el castigo va a venir sobre nosotros tan ciertamente como vino sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ahora, antes de que yo siga con las trompetas, yo quiero considerar con ustedes algo que es bastante serio, porque esto tiene que ver con el carácter de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto que está pasando a la luz del carácter de Dios, porque muchas personas, el problema más grande que van a tener los 144,000 durante la gran tribulación va a ser explicar cómo un Dios de amor y misericordia pudo hacer todo esto. Fíjense, cómo reconciliar el amor de Dios con lo que está pasando en la destrucción de la tierra. Ahora la Biblia declara que Dios es amor, ¿no es así? ¿Qué dice? Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Pero hermanos y amigos, el amor de Dios es muy mal comprendido hoy en día. Es más, el significado de la palabra amor está tan distorsionado, tan basureada está la palabra amor, que la mayoría de las personas no entienden lo que realmente es el amor. Hablamos del amor de Dios, pero la palabra amor está muy sucia. Usted ve en televisión a dos seres humanos comportándose como animales y dicen están haciendo el amor. Esa es la manera, eso es lo que significa la palabra amor. La mayoría de las personas no entienden lo que es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, ni entendemos lo que quiere decir esto. Como ya dijimos ayer, el diablo quiere que los seres humanos tengan el concepto de un Dios malo, vengativo, un juez severo, que castiga a todos sin misericordia, o si no, oh, Dios es amor, es un Padre tan bueno, es un viejito tan cariñoso, que Él no va a castigar a nadie porque Él es Santa Claus. Nomás hace bien, no puede hacer mal. Y cuando Dios envíe estos juicios de los cuales acabamos de leer en esta noche, sobre las naciones de la tierra, uno de los asuntos más difíciles que los 144,000 van a tener que explicar es cómo Dios, que es amor, sigue siendo un Dios de amor con todo esto que está pasando. ¿Cómo harán los hombres para reconciliar el hecho de que Dios es amor cuando las evidencias de la ira de Dios están humeando todavía a su alrededor? ¿Cómo van a decir los 144,000 que Dios te ama? Y la gente va a decir, ya, sí, me ama. Se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi perro, y todo lo que yo tenía se destruyó. Y yo mismo estoy paralítico. Ese es el amor de Dios. Y la gente va a comenzar a enojarse contra Dios, porque siempre primero viene una depresión, pero después viene una rebeldía. El amor de Dios
se revela en un balance perfecto entre la justicia y la misericordia. Como resultado del pecado, el sentido de balance entre justicia y misericordia se ha distorsionado en el ser humano. Se ha vuelto inadecuado y no podemos entenderlo. ¿Cómo se balanza la justicia y la misericordia? Y nosotros no podemos ver todo lo que Dios ve. Pero con nuestra visión finita y limitada, hace que a veces nos resulte muy difícil comprender a Dios y muy difícil confiar en Él. Porque solo vemos una parte, no vemos el todo. Dios mira el todo, pero nosotros nomás vemos la parte que nos incumbe a nosotros. Dios comprende nuestras limitaciones, pero Él requiere que sus hijos confíen en Él implícitamente. Aunque no tengan explicación, Él quiere que confiemos en Él. Solo Él conoce el mejor camino para salir del laberinto de esta vida de pecado hasta llevarnos a la eternidad de paz y justicia. Por eso tenemos que confiar en Él, porque no hay otro que conozca el camino por donde salir de este laberinto de este mundo. Las leyes de Dios reflejan su sabiduría infinita. Pero muy pocas personas dedican tiempo a tratar de comprender a cabalidad las leyes de Dios y los principios que rigen su gobierno, que son principios de misericordia, de justicia, de equidad, pero también de autoridad, de gloria y de poder. Esos son los principios que rigen el gobierno de Dios. Pero todo esto cambiará drásticamente cuando Dios deje ver su ira, cuando Él desate su furia sobre las naciones de la tierra, asombrados, estupefactos por todo el caos y la destrucción que verán. La gente va a abrir sus Biblias y va a comenzar a estudiar qué está pasando, cómo es Dios, por qué Dios está haciendo todo esto. Ahora sí, la gente va a estudiar la Biblia, lo que nunca quisieron hacer en los días de holgura, lo van a tener que hacer en los días de apretura. Y la gente va a descubrir en la Biblia el registro de las acciones de Dios a lo largo de los siglos, abarcando miles de años. Los principios de su gobierno son inalterables. Su manera de actuar es inmutable, Él no cambia. Así dice la Biblia en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, eso dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros no habéis sido consumidos. Parece irónico, pero es justamente durante el tiempo de la visitación de Dios, cuando Él esté derramando su ira en esta tierra, cuando mucha gente llegará a entender lo que realmente es el amor divino. Por primera vez en sus vidas, durante ese tiempo de angustia, experimentarán ese amor que les llevará a una relación de confianza en Él, para que sean salvos. Miren lo que dice Jeremías capítulo 29 y versículo 13. Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios dice que los que lo buscan, ¿lo van a qué? Lo van a encontrar. Dios le permitió al profeta Isaías contemplar ciertos aspectos de su gloria, y sin embargo, el profeta Isaías, aunque vio la gloria de Dios, está en el capítulo 6 de Isaías, sin embargo quedó asombrado de algo del carácter de Dios. Lean Isaías 45, versículo 15. Y este es un hombre que vio la gloria de Dios, pero miren lo que dijo Isaías, capítulo 45 y versículo 15. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Pero Isaías dijo, tú eres un Dios que te ¿qué?
que te encubres? Isaías quedó asombrado de la renuencia de Dios a manifestarse al mundo. ¿Dios se esconde? Eso dice Isaías. Dios se esconde. Dios se encubre. Ahora, el aparente silencio de Dios en los asuntos de la raza humana es consecuencia directa del pecado. La mayoría de la gente puede entender que un comportamiento inapropiado trae separación entre amigos, entre familiares, entre padres e hijos, y aún entre un esposo y otro. Cuando uno de los dos se porta mal, viene separación. Eso la gente lo entiende, es lógico. Si dos amigos, uno de los dos se porta mal con el otro, va a haber separación. Pero no entienden esto con respecto a Dios. El mismo profeta Isaías lo explica en el capítulo 59. Y ahora estoy explicando por qué Dios se encubre. Porque Dios se encubre. Isaías 59, dice el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, amigo, amiga que me escuchas, es tan ofensivo a los ojos de Dios que nos ha hecho separar de su presencia. Habacuc, capítulo 1 y versículo 13. Habacuc. ¿Sí saben dónde está Habacuc? Después de Miqueas, Nahum, viene Habacuc, luego Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, casi al final del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 1 dice el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Noten, Dios es tan limpio de ojos que le repugna ver el mal, y por eso Dios se aparta. Dios se esconde. Dios se encubre. Ahora, con el paso de las generaciones, la realidad de un Dios justo se hace cada vez más débil. O sea, va quedando relegado a un lado. Y al volverse más débil y opaco el conocimiento de Dios, cuanto más tiempo pasa sin que Él se manifieste y haga valer su autoridad como Dios en esta tierra, demuestre su gloria y su ira, más silencioso parece tornarse Dios. Y en ausencia de su presencia, en el vacío de su silencio, el pecado agarra más fuerza. El pecado va cobrando más poder y atracción. Se vuelve menos ofensivo a los ojos de los hombres. Los pecadores y los impíos se vuelven más atrevidos, más desafiantes en sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada. Porque Dios no dice nada. Porque Dios no interviene. Dicen que Dios castiga lo malo, pero mira, no está pasando nada. Y los pecadores se vuelven más atrevidos. Y ya no esconden su pecado, ahora lo proclaman. Así dice la Biblia que hizo Sodoma, que no escondía su pecado, sino que lo proclamaba a cuatro vientos. Así está pasando hoy en día. Hace unos años atrás, y miren, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo el mundo ha dado un giro rotundo, completo. Antes decir gay era una vergüenza y la gente lo escondía, le llamaban que estaban escondidos en el closet. Pero ahora han salido del closet. Ahora ya no les da vergüenza decir soy gay. Ahora no les da vergüenza pararse delante de un canal de televisión y hacer las sinvergüenzadas que antes daba vergüenza que hicieran en público. La gente se ha vuelto más desafiante. Ya no le tiene miedo a nada ni a nadie. Ya no esconden su pecado, sino que ahora lo proclaman a cuatro vientos. La violencia, la rebelión, el sufrimiento y el dolor se multiplican como las florecitas esas amarillas después de una lluvia de primavera, ¿verdad? Cae la lluvia y al otro día salen todas las dandelions.
por todas partes. Así parece que el mal, el pecado, la injusticia se multiplican como Dios no hace nada.